quienes quieren estar solos. Otros prefieren estar lejos. Para nosotros lo mejor es estar en todo. Revista Central. Cultura de la moda, healthy style, casual fashion, sociedad trendy, cultura cool, lo casual de lo actual. Estar en todo es Central. Este mes en portada, Anaí. Adquiérela ya. Bienvenidos a su programa Reporte Romer, es un honor estar con ustedes. El propósito del programa es muy fácil. Nos damos cuenta que no es a través de drones ni a través de murallas, sino a través de un pensamiento crítico como se puede transformar la sociedad. Y hay que pensar por qué a veces pensamos como pensamos. ¿Por qué? ¿Qué implicaciones tiene? Por ejemplo, el programa pasado vimos creer en el karma. Realmente suena bien, pero ¿por qué lo haces? ¿Y por qué evolutivamente a lo mejor necesitamos creer en ese tipo de fantasías? ¿Y a qué te lleva para bien o para mal? Este es el programa que se propone cuestionarnos todo. Y para ello jugamos Basta. Los invito a que nos presentemos. Se han conocido poco, pero ¿cuál es tu primera impresión? Hagamos un círculo. Hablamos de vidas circulares y lineales en algunos programas. Empieza presentando a tu mano derecha, luego así. Terminemos. Bueno, conozco a José Luis de hace mucho, José Luis Mateos desde hace mucho tiempo. Te saltaste la mano derecha, ¿eh? Él es un físico dedicado a los sistemas complejos, más o menos tiene una información amplia respecto de muchos temas. Es un fulano que su opinión me resulta siempre muy ponderada, muy atinada, y de vez en cuando nos peleamos porque y ya cuando me presentarán van a decir que soy verdaderamente una especie de agresor. Preséntalo. Bueno, aquí a mi izquierda está Kitsia Nin Poniatowska, que es es una personalidad muy diversa y muy compleja. Y tenemos algunos amigos comunes. Hace poco que nos reencontramos, estuvimos hablando de amigos incomunes y las redes de Mundo Pequeño. Y ella pues es desde la vida cultural e intelectual y de muchas facetas en este país, es una personalidad importante. En este mundo. Gracias, José Luis. Muy bien. Gracias. Vas, Kitsia, presenta. Bueno, pues por lo que veo, es una persona que también tenemos poco tiempo de conocernos. Es un investigador, es un apasionado. Soy un investigador de la noche. Y que está también en busca del camino. No estamos tan diferentes de las vertientes de lo que vamos. A lo mejor el camino andado es distinto, pero creo que vamos Cada hacia un vez que punto te común. presentan, siempre te quedas con la duda de cómo me hubiera gustado que me presentaran. Que a lo mejor yo no me puedo presentar a mí mismo así, por X, Y, Z razón, pero solo como juego. ¿Cómo te gustaría que te presentaran muy brevemente? Que tú a veces ni te puedes presentar así porque hasta son arrogante o soberbio, pero con toda confianza. Que sí crees que te lo mereces, además. Pues como un sujeto extraño, cuyo punto de vista siempre es excéntrico y mete una gota como de diferencia en las formas de pensar. Está muy bien. ¿Tú cómo te gustaría que te presentara? Que a lo mejor tú no lo puedes decir, repito. Sí, bueno, siempre está el aspecto profesional de la ciencia A ver, y esto, al grano. pero Sin como humildad. una gente muy amorosa, muy sensible y también que le apasiona el conocimiento. Muy bien. ¿Tú? También una mujer muy apasionada, una mujer muy entregada y viene de genética, de que hablábamos en el programa pasado, con duende, con brío, ¿no? Qué increíble. Para bien y porque para mal, ¿eh? Siempre cuando nos presentan o nos presentamos hablamos de es un investigador, se dedica, y realmente eso no es lo que somos. Lo que hacemos es una manifestación, pero me gustó mucho su presentación. Vamos a jugar Basta, apretemos. Basta. Terrorismo. Terrorismo. Actuación criminal de bandas organizadas que, reiteradamente y por lo común, de modo indiscriminado, pretenden crear alarma social con fines políticos. Esta es una hipótesis de un libro de Alan Dershowitz que junta terrorismo con fanatismo, y es muy fuerte su hipótesis. Alan Dershowitz es un abogado de la Universidad de Harvard. De hecho, se ha hecho hasta películas sobre trabajos que ha hecho. Una de sus obras más importantes es Kutzpah. Pero tiene un libro sobre terrorismo muy interesante donde dice
El terrorismo existe mientras existan medios de comunicación que manifiesten, difundan lo que fue el acto terrorista. En pocas palabras, si tú haces una política pública donde no quieres que hayan secuestros, él te diría no pagues la recompensa. Mientras se pague la recompensa, habrán secuestros. Es muy complicado coordinar porque es tu familia a lo mejor la secuestrada, porque hay intereses y tú te saltas el sistema. Pero hay políticas y hay países donde dicen el secuestro no se paga porque mientras se pague secuestros va a haber terrorismo de tipo de secuestros. Es más, Getty le secuestraron a un familiar, le mandaron la oreja y de todos modos no dio secuestro de su nieto, porque dijo, pongo en riesgo a todos los demás. Lo que te dice Dershowitz es, si hay un acto terrorista, tiene que empezar a haber una política de todos los medios de comunicación, donde no repitas 500,000 veces la caída de las Torres Gemelas o la tragedia que ahorita terrible pasó en París o que pasó en Egipto, que pasó, etcétera, ¿sí? En pocas palabras, la única manera de terminar con este tipo es que no genere terror. Y no va a haber terror si no se difunde lo que pasó. Por el otro lado, tenemos que estar informados, hay libertad de prensa, hay libertad de expresión. En pocas palabras, hay una crisis y hay un dilema en la política pública, pero se empieza a evaluar qué hacer al respecto. Esa es la hipótesis. ¿No le están de acuerdo, en contra y por qué vas? Sí, yo estoy de acuerdo con la hipótesis. Se escala en una forma exponencial gracias a los medios de comunicación, de prensa, radio, televisión. Es como pagar las redes sociales. Y entonces estás tú en forma maquiavélica ayudando a la causa que quieres tú atacar. Ahora, tendría que haber un pacto a nivel mundial para que no ocurrir eso, pero yo lo veo muy difícil que eso ocurra, porque justamente el terrorismo genera terrorismo porque la gente pues se entera de todas estas cosas. Ahora, ¿de dónde viene el terrorismo? Y esta conexión con el fanatismo. A veces hay una conexión con un cierto fanatismo que puede ser religioso, y puede haber otro tipo de fanatismo o no, puede haber también causas políticas. La cosa es que yo creo que el terrorismo surge en forma más marcada cuando los grandes ejércitos ya cambia el tipo de guerra. Entonces los países pequeños que no tienen la infraestructura que tienen las grandes potencias y no pueden competir a nivel de ejércitos como ocurría a principios del siglo XX o antes, dice, bueno, la única forma de combatir a una gran potencia que a lo mejor tiene incluso armas nucleares es con ataques terroristas muy puntuales, y entonces surge esta guerra de guerrillas, ¿no? Yo creo que también hay un tema muy importante que es el tema de la oferta y la demanda. Mientras que los terroristas ofrezcan a los medios, que al final de cuentas se convierte en un negocio, y por eso vemos las noticias en donde vemos en que nos están alimentando lo que dices, la imagen, la información, que dicen recién tenemos la imagen y es repetitiva, estás tratando de apagar un fuego con un bote de gasolina, ¿no? Creo que se tiene que parar el tema. Algún presidente, creo que fue George Bush, papá, que dijo, yo no negocio con terroristas. En el principio, que no hay un punto de negociación. No se negocia con secuestradores, no hay punto de negociación. Pero aquí no negociar es no sacar... Sí viste que la imagen y la historia de lo que pasó en Egipto no tiene nada que ver con lo que pasó en Francia. Es decir, París es un lugar de la iluminación, es un lugar donde sucedió en el Bataclan, además, los propietarios por historia han sido judíos, pero la imagen, el dolor, lo que para muchos norteamericanos significa París, no hablo solo de Hemingway y de la historia, pero Europa es llegar a París, ¿me entiendes? Es decir, la imagen y lo que significa, la tragedia... Es igual una vida humana de un país que de otro, sí. Pero lo que ha comunicado el terror al hacerlo en un lugar de cómo se difunde versus otro, estratégicamente es otra cosa. Hago una reflexión. Las noticias que venden son las malas noticias. Entonces, el terrorismo justamente tiene en cuenta esto y provoca algo que tiene dos posibilidades. Una, despertar simpatías
en todos aquellos que sientan una animadversión por el lugar donde aconteció el daño, la gente que está resentida y que ve en esto la expresión de algo que el aparentemente débil hace en contra del poderoso. Entonces, por un lado tiene esta vertiente de generar simpatías y mostrar que no son impunes los poderosos. Y por el otro lado está la cuestión justamente de que el terror se difunda, de que los que se sienten seguros porque son poderosos descubran sus zonas de flaqueza, de debilidad. Me imagino pues que el pensamiento, habría que leer, por ejemplo, la obra de teatro de Albert Camus que se llama Los Justos, donde está todo el debate de la mentalidad del terrorista, un poco para poder entender de qué se trata. Y por el otro lado, yo creo que sí, efectivamente tiene razón este autor que mencionas, porque no tendría ningún propósito el acto terrorista si no trascendiera. Lo que sucede es que parece imposible que no trascienda, y justo porque no se trataría solamente de un pacto internacional de los países, porque como ahora todo se difunde principalmente vía redes sociales, y estas son incontenibles, el abono para la difusión de cualquier acto de este tipo y el hecho de que quede exponenciado justamente por la cantidad de repeticiones está haciendo que una de las vías así más a la mano de aquellos que quieren disentir sea que el terrorismo se ponga de moda, lo cual es gravísimo, que ya no se puede vivir tranquilo, ni siquiera en México, porque nosotros también estamos dentro de esta línea, es lo que iba a comentar, dentro de este grupo de banderas que el Estado Islámico amenaza con provocar algún acto. Y fíjate una cosa curiosa, en México la repercusión en las redes sociales a mí me llamó mucho la atención, ni siquiera fue tomarlo en serio, tomarlo como una cosa que alarmara, sino que de acuerdo con nuestro espíritu bullanguero y relajiento, empezamos a hacer chunga. Sí, una caricatura de Calderón de... No hubo ni siquiera una respuesta consciente, pues. ¿Y por qué yo? Oye, pero yo tengo una pregunta. Está complicado. Él propone algunas ideas de cómo aterrizarlo, pero los costos de transacción son inmensos. ¿Qué hacer? Andrés, ¿no estamos viviendo una época de terrorismo con las acciones de los narcotraficantes? O sea, ¿por qué vemos el terrorismo como nada más unas acciones de yihadistas únicas y propensas y pertinentes a estas personas? Los colgados, ¿me las entiendes? cabezas, las todo ejecuciones, esto. Los decapitados, los embolsados, eso también son acciones de terrorismo que hemos estado padeciendo desde Reynosa hasta Guerrero, hasta los feminicidios en Quintana Roo. Entonces, el terrorismo no está vinculado nada más con una religión, ¿eh? No, ahorita, de hecho, ni hablamos de religión. No. Mira qué curioso Putin lo que dijo cuando lo interesó. Ni por Me encantó. Dijo, no, lo que pasa es que estos son mercenarios, se le venden al que más lana les dé. Es decir, que alguien, a ver, tú decías la de la palabra negocio. Señoras y señores, se nos acabó el tiempo. Quédese aquí en Proyecto 40, mándenos sus preguntas, nos interesa su opinión, @RoemerAndrés, síganme en Twitter, mándenos, por favor, nos interesa, al final de cuentas, qué piensa usted. Gracias.